El amor ágape en el matrimonio consiste en que la felicidad de la persona con la que estás casado es antes que tu felicidad. Nuestra serie de estudio, los atributos de Dios. Ahí tenemos el póster en las pantallas. Y por favor le voy a rogar que abra su Biblia conmigo en Isaías 46:9. Isaías 46:9. Vamos a leer del 9 al 11 y luego vamos a ver el título de nuestro tema que vamos a estar hablando el día de hoy. Por favor, le ruego, si lo consiguió ya, que puestos en pie demos lectura unos instantes, oramos y luego pues tomamos asiento para escuchar la palabra del Señor. Bienvenidos todos. Hay personas que nos miran también a través del internet y queremos darles un saludo donde quiera que nos estén mirando y pues decirles que prestemos atención los siguientes minutos para escuchar la palabra del Señor. ¿Lo encontró? Gloria al Señor. Isaías 46 del 9 al 11 dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. No hay otro Dios. Y nada hay semejante a mí. Dice que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Ayúdame a orar. Padre nuestro, te damos gracias en este tiempo tan maravilloso que nos permites estar acá, Señor, en tu casa. Glorifícate, Padre, en lo que vamos a hablar a continuación y ayúdanos que tu Santo Espíritu, Señor, sea guiándonos, ayudándonos, dándonos ese entendimiento para poder atesorar, Señor, los mandamientos tuyos, Padre Santo. Nos presentamos hoy ante ti reconociendo tu grandeza y nuestra pequeñez. Y nos arrojamos en tus brazos, Padre, confiadamente, sabiendo que tú tienes todo el control y todo el cuidado de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. ¿Pueden sentarse? El día de hoy vamos a ver el tema número 3 en nuestro estudio de hoy. El tema se titula Dios es soberano. Ese es nuestro título, Dios es soberano. Hace 15 días hablamos Dios es, ¿se acuerdan qué? Amor. Luego la semana pasada Dios es, ¿alguien se acuerda? Eterno, Dios es eterno. Y hoy vamos a hablar Dios es soberano. ¿Algunos de ustedes algunas veces han escuchado o escuchamos cuando éramos niños que se decía nuestro país es un país independiente, libre y soberano? ¿Algunos de ustedes? Yo soy mexicano y allá en la escuela nos enseñaban siempre esos 3 aspectos de nuestro país. Nuestro país es un país libre, es un país independiente y es un país soberano. ¿Qué significa eso? Significa que el país tiene sus propias leyes, tiene sus propios decretos gubernamentales, es libre en el aspecto de que ningún otro país tiene poder para poder decidir sobre las decisiones que el país va a hacer, y el país, al ser soberano, tiene sus propias leyes, gobierna sus propios territorios y ejerce esa autoridad y ese dominio sobre sus pobladores. Automáticamente, si tú naciste en ese país que es independiente, libre y soberano, todas esas características aplican a ti como ciudadano de ese país. Lo contrario de soberanía sería ser una colonia o un estado que esté bajo la soberanía o bajo el gobierno, la autoridad de otro país, aún fuera del territorio. ¿Sí? Un país sabemos que es un territorio conjunto. Geográficamente
todos esos estados, departamentos o ciudades, como se le llame, que componen ese país, están conjuntos, por eso forman una nación. Pero hay países que ejercen soberanía sobre estados o sobre ciudades que no están en su territorio. Por ejemplo, Inglaterra es un país que ejerce soberanía sobre muchas islas. Las Islas Malvinas, las Islas Caimán, las Islas Bermudas, entre otros lugares. Me parece que las Bahamas también. El reino que gobierna ahí, aunque no es el mismo territorio ni geográficamente colindan, es Inglaterra. Están bajo la soberanía de otro país. ¿Ok? Entonces, un país soberano, por otro lado, es independiente y es libre. Él hace como él quiere. Ningún otro gobierno, ningún otro presidente puede venir a darle instrucciones o a corregir lo que está haciendo el país. Esa es una de las razones por las que muchos países latinos se quejan contra Estados Unidos. ¿Se acuerda? Es que Estados Unidos ha venido a meterse a la soberanía de nuestro país, a ponernos bases militares y a decirle al presidente cómo manejar el país, y no queremos que eso sea así. Queremos que esa soberanía que en el papel supuestamente tenemos sea verdadera y seamos un país soberano. Ahora que más o menos usted tiene una idea de lo que es un país soberano, más o menos eso aplica, más o menos, por decirlo así, a la soberanía de Dios. Dios es soberano, solamente que Él no es soberano de un país, Él es soberano de todo lo que existe. Las leyes de Dios rigen y sus decretos gobiernan todo lo que existe, todos los territorios del mundo, todos los habitantes del mundo. Dios no recibe órdenes de nadie, no está sujeto a nadie superior a Él. Él hace como Él quiere. Todos los territorios son de Él. Todo el mundo, todas las almas son de Él. Vamos a analizar un poco el pasaje ahí en Isaías donde estamos. Voy a analizarlo en dos frases. Vamos a tomar dos frases de ese pasaje. La primera frase dice, ahí búsquela usted, que anuncio lo por venir. Estamos ahí en Isaías 46 del 9 al 11. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Parte de la soberanía de Dios es que Él tiene un conocimiento previo de todas las cosas que están por pasar en el futuro. Es algo un poco extraño de comprender, pero más o menos es como si el timeline de la historia humana fuera como un guión que Dios escribió. Y en ese guión Dios decidió todo tal y como iba a ser. Decidió los protagonistas, los escenarios, los diálogos, el principio de la historia, el final de la historia, hasta los comerciales. Todo en ese guión Dios tiene establecido todo. Entonces, en este punto es importante que usted aprenda que parte de la soberanía de Dios es que todo lo que va a pasar, Él ya había dicho que iba a pasar. Nada de lo que sucede en la historia en la historia humana, o en la historia de tu vida en particular, o en cualquier suceso allá afuera, es algo que toma a Dios por sorpresa. Aún las cosas más ínfimas, las más pequeñas, ya fueron decretadas y previstas por Dios que iban a pasar. Eso es impresionante, pero lo más impresionante es lo que sigue. Escuche, que digo, la siguiente frase que vamos a analizar: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Es decir, Dios no solo dijo esto y esto pasará, sino así, así y así pasará. Son dos cosas diferentes. Una cosa es que Dios haya anunciado lo que va a pasar, pero otra cosa es que Dios haya visto los más mínimos detalles de cómo pasaría y que Dios haya decretado y haya dicho, así es como pasará. Su consejo permanece. La palabra ahí para consejo es la palabra plan. En el hebreo la palabra también se traduce como plan. El plan de Dios permanecerá. O sea que todo lo que pasa, hermano, Dios lo planeó que de esa forma sucediera. Por eso es importante que nosotros los cristianos conozcamos la soberanía de Dios, para poder nosotros aceptar todo lo que sucede en nuestra vida, aun cuando muchas veces no nos guste, pero es que Dios ya lo había planeado desde antes de la fundación del mundo que así fuera. Y ninguna parte de ese consejo que Él dijo así será, quedará sin cumplirse. Dios es soberano. ¿Cuántos han escuchado a predicadores o a pastores o a gente que enseña de la Biblia, entre comillas,
que le echan la culpa al diablo de todo lo que ocurre. Dicen, todo lo que pasó es culpa del diablo. Ponen al diablo como soberano, como el diablo es el que decide qué hacer. Agarró a Dios durmiendo o distraído y vino el diablo e hizo algo. Entonces los cristianos, Señor, ayúdanos, que el diablo hizo esto. Es como despertando a Dios. Dios, te dormiste, mira, nos dejaste sin cuidado y ya el diablo vino a arruinarnos. Por favor, defiéndenos. ¿Cuántos han oído eso? Pues fíjese, hermano, que la Biblia contradice esa enseñanza. Vaya conmigo a Colosenses 1:13, por favor. Hoy traemos muchas citas, por favor le voy a rogar que nos apuremos porque para redimir el tiempo. Pero dice así, Colosenses 1:13, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. ¿Qué poder tiene el diablo sobre nosotros? Ninguno, a menos que Dios le dé permiso. Porque vemos el caso de Job, en donde el diablo viene a pedir permiso para poderse acercar a Job. Estaba cercado de bendición y no podía acercarse a Job. Dice que Dios nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. El diablo ya no tiene ningún poder sobre nosotros a menos que le ruegue a Dios y que Dios en su soberanía ya haya planeado desde antes de la fundación del mundo que el diablo vendría para pedirnos y que él le iba a dar permiso, pero que detrás de eso él tenía un plan eterno para nuestro bien. La iglesia hoy día, hermano, le ha dado muchísima importancia al diablo. El diablo hoy en las iglesias, hermano, casi es igual que Dios. Sí, casi el diablo y Dios en las iglesias es casi lo mismo. La gente pasa, si su oración dura 20 minutos, 10 minutos son para adorar a Dios y 10 para reprender al diablo. Vamos a Lucas 4:8. ¿Qué rol cumple el diablo dentro de los propósitos soberanos que Dios tiene desde antes de la fundación del mundo? Lucas 4:8 dice, respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo es como un mandadero de Dios. El diablo hace todo lo que Dios dice. Pastor, pero el diablo hace muchas cosas malas muchas veces. ¿Significa que Dios es el autor de esa maldad que el diablo hizo? No. Significa que Dios está usando esa maldad con sus propósitos y planes eternos que Él tiene para nosotros y que al final, como dice Romanos 8:28, todas las cosas obran a bien a los que amamos a Dios. Ahora, esa parte que dice bien no significa que es para hacer tu voluntad. Ese es el problema. Nosotros interpretamos Romanos 8:28 como si dice que todo obra para bien, entonces Dios tiene que hacer lo que yo digo. No, todo obra para bien, pero Él hará lo que Él quiera, aunque en su momento no te guste, para la eternidad es para tu beneficio. Dice en Lamentaciones 3:37, enseña por qué pasan las cosas, aunque ya dijimos que todo pasa porque Dios así lo decretó, pero vaya conmigo a Lamentaciones 3:37, por favor. Dice, ¿quién será aquel que diga, escuche, que sucedió algo que el Señor no mandó? O sea que si el diablo le pidiera permiso a Dios, el diablo fuera ante Dios y le dijera, déjame atacar o tocar a un cristiano, suponemos un cristiano X consagrado. Y el diablo viene y hace algo malo a la familia de esa persona. Le mata a los hijos. ¿Se acuerda que a Job le mató a todos los hijos? Que sería duro, hermano. Yo tengo 4. Aquí en mi Biblia dice que todo lo que sucede, Dios lo mandó. Job le dijo a su mujer, hablas como una necia. ¿Recibiremos de Dios solo lo bueno y lo malo no lo recibiremos? Y dice que en esto no pecó Job contra Dios ni atribuyó despropósito alguno, porque Job sabía que aunque el diablo había sido la herramienta, Dios había sido el autor intelectual. Pero esta doctrina obviamente mucha gente no la entiende ni la conoce. Dios no solo permite que sucedan las cosas, sino también manda que sucedan las cosas. Eso es lo impresionante. Muchas veces uno dice, ay, que Dios permitió esto, está bien. No solo lo permitió, lo mandó. Él lo ordenó desde antes de la fundación del mundo. Por eso es importante estudiar la soberanía de Dios. Mire, le voy a dar una definición
de la soberanía de Dios. Ahí la traigo, no sé si la pueden poner. Dice así. Dice, la doctrina de la soberanía de Dios se refiere al control absoluto que Dios tiene sobre todo. También significa que la realidad que nosotros vivimos, la realidad tangible, lo que vemos, lo que tocamos, lo que oímos, es producto de un decreto que Dios hizo antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, Dios en su soberanía decretó todo lo que existe y todo lo que sucedería. Le voy a hablar de 3 atributos de Dios que demuestran la soberanía de Dios y que aunque la Biblia no dijera que Dios es soberano, con solamente estudiar estos 3 atributos nosotros sabríamos que Dios es soberano. El primero es la omnisciencia. Vaya conmigo a Juan, primera de Juan 3:20. Primera de Juan 3:20, por favor. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Dios lo sabe todo. Esa es la omnisciencia de Dios. El prefijo omni es un prefijo que significa todo, ciencia, conocimiento. Es una palabra compuesta. Omni, todo, ciencia, conocimiento. Dios lo conoce y lo sabe todo. Y todo aquí, hermano, es todo. Conforme avancemos vamos a ver cómo Dios tiene el control aún de las cosas más pequeñas que nosotros podríamos pasar por alto, como decir, esto pasó por cuestión de gravedad, aquí no tiene nada que ver Dios, se cayó porque yo lo tiré. No, Dios tiene control absoluto de todas las cosas. La omnisciencia de Dios no se limita al Padre, la omnisciencia de Dios es en el Hijo, es en el Espíritu. Los 3 son omniscientes. Dios lo sabe todo, conoce todos los detalles, aún los detalles más mínimos sobre nuestra vida y lo que está a nuestro alrededor. Dios sabe lo que ocurrirá al final de la historia. Dios ya sabe cómo será el rapto, cómo será el fin de la historia humana, la nueva creación. Todo lo que sucederá, Dios ya lo conoce. Él conoce toda la historia de la humanidad, desde el principio hasta el final y todos sus intermedios. Conoce nuestros pensamientos. Dice un salmo que Él conoce la palabra que vamos a decir antes de que la palabra esté en nuestra lengua. Porque Él nos conoce, dice, antes de nacer. Y no solamente nos conoce antes de nacer, sino que antes de nacer nos predestinó para que fuéramos sus hijos, los que tenemos ese privilegio. Él nos vio antes de nacer. Jesús en su naturaleza divina es omnisciente, todo lo sabe. Jesús conocía los pensamientos de su audiencia. Cuando Él estaba predicando, dice que Él les contestaba conforme a lo que ellos estaban pensando. Dice, como él conocía los pensamientos de ellos, Él les decía. Los pensamientos de todos los que estaban ahí. Conocía la vida de la gente antes de conocerlos en persona. Cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana en el estanque donde ella está sacando agua, Jesús le empieza a decir, tú has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido. Y la mujer se sorprendió, ella dijo, este es un profeta, llamó a todo el pueblo. Cuando lo mandaron llamar y le dijeron, ven porque Lázaro está enfermo, él dijo, no, ahorita no voy a ir. Pero unos días después dijo, vayamos porque Lázaro ha muerto. ¿Quién le dijo? ¿Alguien le dio una llamadita telefónica? No. Más o menos en geografía bíblica estaba como a 40, 50 kilómetros de distancia. Cuando Jesús dijo eso, Jesús sabía ya que Lázaro había muerto. Y dijo, ahora es necesario, voy a ir a despertarlo. ¿Se acuerda cuando le hablan a Natanael sobre Jesús y él dice, yo no creo? Y Jesús le dice, desde que estabas en la higuera te vi, tú eres un verdadero israelita. Jesús en su naturaleza divina es omnisciente. En su naturaleza humana, Él puso un límite a su omnisciencia voluntariamente. No que esa naturaleza humana lo limitaba, sino que Él decidió ceder esa parte de omnisciencia para poder ser el segundo Adán. Porque el primer Adán fue un hombre 100%. Pero Jesús era 100% hombre y 100% Dios. En esa naturaleza humana Él decidió ignorar algunas cosas voluntariamente porque era una persona. En Lucas dice que crecía en sabiduría y en estatura como cualquier otro ser humano. Por eso cuando le preguntaron sobre el fin del mundo, Él dijo, bueno, eso solamente lo sabe mi Padre que está en el cielo.
Pero entienda en este momento que no es que Él no es omnisciente, sino que Él voluntariamente se despojó. Acuérdese, Filipenses 2:5. Tomando forma de siervo, tomando forma de hombre, estando en la forma de hombre, se despojó de su divinidad. Y en ese despojarse de su divinidad, voluntariamente puso un límite a su omnisciencia, diciendo que esto decido no saberlo o no conocerlo. Pero le voy a hacer una pregunta. Ahora Jesús, que ya no es 100% hombre, sino ahora es 100% Dios solamente. Ya estamos hablando del Jesús resucitado, el Jesús glorificado, el Jesús que ascendió, que está sentado a la diestra del Padre, pero al mismo tiempo es omnipresente y está en todos lados. ¿Sabrá el fin del mundo? Claro que sí. Fue en esos 33 años y medio de vida que Él vivió, en esa humanidad Él decide renunciar o poner un límite voluntario a su omnisciencia. El segundo atributo del que vamos a hablar es la omnipotencia. Génesis 17:1 dice: era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Yo soy el Dios Todopoderoso. La palabra hebrea es Shaddai, yo soy el Shaddai, le dijo. Esa palabra algunos teólogos la traducen como el Shaddai, el que tiene el poder de crear de la nada. Algunos traducen así esa palabra. Omnipresente, el mismo prefijo omni, todo, omnipotente, perdón, y la segunda parte de la palabra potente, potencia, todopoderoso. Eso es lo que significa, que Dios es todopoderoso, Él lo puede todo. Pero ahorita vamos a hablar de la paradoja. Cada uno de estos tres atributos que yo le estoy mencionando tiene algo paradójico. Por ejemplo, le hablé de la omnisciencia, pero paradójicamente Jesús decidió no saber el fin del mundo. Entonces alguien podría decir, pero entonces no es omnisciente, porque no sabía el fin del mundo. Sí, pero usted tiene que entender que en su naturaleza humana, Él voluntariamente se despojó de su deidad, de su divinidad, para poner eso solo bajo el conocimiento de Dios. Pero vamos a ver algo acerca de la omnipotencia que también representa algo paradójico. Job, si usted busca en Job, Job fue uno de los que más testimonios dio de que Dios era todopoderoso. Al final de su prueba él dijo: ahora yo conozco que tú todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Todo lo puedes, le habló desde el torbellino, todo lo que lo permitió estaba controlado por Dios, todo tenía un plan y un propósito perfecto por Dios para beneficio de Job. Moisés fue un hombre que vio y experimentó el poder de Dios en un esplendor tremendo. Moisés va delante del faraón, comienzan a venir las plagas, cada plaga era más milagrosa y más poderosa que la anterior. Saca al pueblo, se abre el mar rojo, sale agua de la roca. El Señor les da de comer maná en el desierto, les da una nube por el día para que no los agobiara el calor y una columna de fuego por la noche para el frío. Moisés fue privilegiado en ese sentido, porque vio el poder de Dios y vio cosas que no tienen explicación humana. Pero sin lugar a dudas, en una de las áreas donde más vemos la omnipotencia de Dios es a la hora que Dios creó, en la creación, porque Dios creó a través del poder de su palabra. Él habló y dijo: sea la luz, y fue la luz. Nazca toda bestia de la tierra, y nacieron. En las aguas multiplíquense la vida marina, y así fue. Nosotros no podemos hacer nada con solamente decirlo. No se crea esa enseñanza por ahí de los decretos, que el poder de la vida está en tu lengua, habla vida, y ya la gente no quiere decir que está enferma. Ese es un texto fuera de contexto. Porque si así fuera, ¿por qué usted no decreta: mañana voy a tener $3 millones? Entonces ya, como usted tiene poder, ya mañana van a aparecer ahí en su cuenta de banco. En la creación es donde más vemos el poder de Dios. El poder de Dios también preserva la creación. Note que desde que Dios hizo la creación, Él está sosteniendo la creación. Los tiempos, las estaciones, la vida, la provisión. Dios da todo lo que necesitamos para comer, todo lo que necesitamos para vivir, para vestir, para habitar. Los mares están siendo controlados por Dios. Porque si Dios no hubiera puesto límite al mar, Dios le puso la luna al mar, ¿no? Para que lo controle. Y la luna, en su movimiento que está haciendo alrededor de la tierra, ejerce esa gravedad sobre el mar, y por eso tenemos las mareas, ¿no? Pero se imagina si se quita la luna. El mar se viene sobre las personas, se sale de sus límites.
Pero fíjese una cosa, hermano. Hay cosas, aquí está lo paradójico, que Dios no puede hacer. Por ejemplo, Dios no puede mentir. Dios no puede mentir. Su palabra dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Ahora, no significa que Dios no tiene la habilidad o no tuviera la habilidad para mentir, sino que Él ha decidido no ser omnipotente en todas las cosas que contradicen su moral y que contradicen su palabra. Dios no puede dejar de ser Dios. ¿Puede dejar de ser Dios? No. Dios no puede morir. Dios no puede pecar. Entonces debemos de entender estos conceptos y estos atributos en un equilibrio sano, hermanos. Sabiendo que aquí es Dios mismo el que decide en cosas que contradicen su palabra o su naturaleza, no poder hacer esas cosas. Jesús ¿es omnipotente en su naturaleza divina? Claro que sí. Es omnipotente, resucitó muertos. ¿Hay una explicación médica? No hay. Multiplicó los panes y los peces. ¿Eso cómo se explica? Para que comieran 10,000 o 15,000 personas. Caminó sobre las aguas, no tiene explicación. Sanó enfermedades que en ese entonces eran incurables. Es más, la lepra sigue siendo incurable hasta hoy. Jesús sanó enfermedades como esas milagrosamente, y el milagro más grande es su resurrección. Venció a la muerte y se levantó de entre los muertos. Es el milagro que corona todo su ministerio. Vámonos al tercero, la omnipresencia de Dios. Estamos analizando estos tres atributos, omnisciencia, omnipotencia y omnipresencia, para que entendamos un poco más qué es que Dios es soberano. La omnipresencia significa que Dios está presente en todas partes. Salmo 139:7, por favor, hermanos. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde, qué dice? Huiré de tu presencia. No traje todo el salmo completo, pero más adelante dice, si yo me remontare al cielo, si yo pusiera en el Seol mi estrado, si yo me fuera al fondo del mar, a donde sea que yo vaya, allí tú estás. Dios es omnipresente, Él está en todos lados. La presencia de Dios es continua a través de toda la creación. Él puede estar activamente en una situación, en un lugar X, y al mismo tiempo su presencia, aunque no esté haciendo algo necesariamente en otro lugar, pero Él está allí. Por ejemplo, supongamos que hay un niño enfermo con cáncer en Nueva York, y Dios en su soberanía ya había planeado desde antes de la fundación del mundo, obviamente, esa enfermedad y todo, y que lo iba a curar, y su presencia se iba a manifestar en ese hospital en Nueva York. Pero al mismo tiempo hay otro niño con cáncer en Guatemala, digamos, ¿sí? Dios está en el hospital de Nueva York con el niño que tiene cáncer, y también está en el hospital de Guatemala con el niño que tiene cáncer. Pero Dios en su soberanía decretó que el milagro lo iba a hacer en Nueva York, y allá, lamentablemente, iba a morir. Entonces la presencia de Dios se manifiesta en un segundo, en un minuto X en Nueva York, activamente, y hace el milagro, pero eso no significa que su presencia dejó de estar allá en Guatemala. Él está allá también. Solamente que en su soberanía Él decidió que así iba a ser y que ese niño iba a morir. ¿Sí entiende? Su presencia es continua. En todos lados de repente se manifiesta o se activa en un lugar, pero eso no significa que Él solo está aquí. Por ejemplo, ¿Dios está aquí ahora? Sí, Él está acá entre nosotros. Pero al mismo tiempo está en otras iglesias en Japón y en India y en todas partes. Dios está en todos lados. ¿Cuántos entendieron ese concepto? De repente quizás su presencia se activa en un lado, pero eso no significa que no está en otro lado. Está en ese lugar. O sea, Dios no está limitado a un espacio o a un tiempo, que alguien diga, Dios está aquí conmigo, por lo tanto no está allá. No, Dios está en todos lados. La omnipresencia de Dios es un atributo que debería de recordarnos a nosotros que no nos podemos esconder de Él, ni podemos pecar sin que Él lo sepa. Tal vez no sabe tu pareja, no sabe tu familia, no sabe la iglesia, pero Dios lo sabe todo. Estos tres atributos de Dios
nos sirven para demostrar su soberanía. ¿Cómo? Le voy a poner un ejemplo. Supongamos que sucedió algo fuera de control. Sabemos que es imposible que suceda algo fuera del control de Dios. Solamente es una suposición. Vamos a suponer que sucedió algo fuera del control de Dios. Solamente hay 3 razones por las que pudo haber pasado. Número 1, Dios no sabía que eso iba a pasar. O sea, Dios sí tenía el poder para impedirlo, y Dios sí pudo haber estado allí. O sea, sí pudo haber tenido activa su omnipotencia y su omnipresencia, pero Dios lo ignoraba. Así que le pasó y Dios, ay, se me fue porque esto yo no sabía que iba a pasar. Eso haría a Dios un Dios no omnisciente, al cual le suceden cosas en su creación que él no sabía que iban a pasar. Segunda pregunta, segundo escenario. Número 1, ya dijimos, o no sabía que iba a pasar o no tuvo poder para prevenirlo. Dios sí sabía. Dios dijo, bueno, en el año 2017 va a haber una inundación en tal estado de la Unión Americana. Dios sí sabía. Así que voy a estar ahí presente. Dios utilizó 2 de sus atributos, su omnisciencia para saberlo y su omnipresencia para estar allí. Pero ya cuando Dios llegó ahí, Dios dijo, nubes, háganme caso por favor, dejen de llover. O agua, tú que vas a inundar una colonia, vete para otro lado, para otro llano donde no hay vida. Y nadie le hizo caso. Así que sí fue omnisciente, sí fue omnipresente, pero no fue omnipotente y no pudo cambiarlo. Ahora el siguiente escenario. O bien Dios sí sabía que iba a pasar, sí tenía poder para prevenir lo que iba a pasar, pero Dios no estuvo presente. Dios dijo, no, yo sí sé que va a pasar algo en 2017 ahí. Tengo el poder para decirle a la inundación, cambia y vete a otro lado o deja de llover, pero es que ese día tengo una cita en otro lado. Tengo que ir a arreglar otra cuestión de un tsunami en Japón. Así que no voy a poder estar ahí. ¿Sí me entiende lo que le estoy diciendo? Si nosotros decimos que fuera así, estamos diciendo entonces que Dios no es ¿qué? Omnipresente, que no puede estar en todos lados. Estos 3 atributos demuestran que no hay nada fuera del control de Dios. ¿Por qué? Porque Él ya sabe lo que va a pasar. Porque Él tiene el poder para que no pase si Él así quiere, y Él siempre va a estar presente donde suceda un evento de estos. Siempre. No hay lugar que escape a su presencia. Espero que lo haya entendido. Estos 3 atributos de Dios son suficientes para que nosotros demostremos bíblicamente la soberanía de Dios. Hay muchas iglesias, hermano, que hoy día están negando la soberanía de Dios. Quiero decirle, hermano, que eso es una herejía. Porque Dios tiene el control absoluto de todo. Él es omnipresente, Él es omnisciente, Él es hermano omnipotente. Nada se escapa de su presencia, nada se escapa de su conocimiento y nada se escapa de su poder. Él es dueño de todo. Ahorita hay una enseñanza por ahí hereje, hermano, que dice que Dios, cuando Adán pecó, Dios perdió el control. Dios perdió el control de las cosas. Algunos grupos cristianos enseñan que Dios cuando creó todo se lo entregó a Adán. Entonces Adán lo tenía, y mientras Adán estaba en obediencia, Adán era dueño de todo. Cuando Adán peca, el diablo se lo arrebata a Adán, y ahora el diablo es el que está en control de todo. Hay un movimiento cristiano que enseña eso, y se sorprendería usted de saber que casi todas las iglesias creen esto. ¿Por qué? Por ejemplo, usted ha oído de un movimiento que se llama el reino aquí y ahora. El reino aquí y ahora es un movimiento donde los predicadores hacen muchísimo énfasis en recuperar por la fuerza, violentamente, lo que era de Dios. Son predicadores que se creen como una especie como de generales. Y desde que se suben al púlpito se nota la grandeza, así como general. Estamos aquí, hermanos, para arrebatar lo que es nuestro. Porque ellos creen que Dios todo lo perdió. Cuando Adán pecó, se lo entregó al diablo, y ahora el diablo es dueño de todo. Y entonces al pobrecito de Dios, que perdió el control, hay que ayudarlo a recuperar sus cosas que él no sabía que él iba a perder. Él creó todo bien contento y con mucho ánimo, que si el diablo vino y le metió una zancadilla, engañó a Adán y le quitó todo. Y el pobre Dios hoy está deprimido. Y entonces estos predicadores dicen, nosotros somos los que vamos a recuperar todo lo que es de Dios, todo lo que es de la iglesia, lo que es nuestro, hermanos. ¿Han oído eso?
reino aquí y ahora. Dominionismo se llama ese movimiento. O sea, vamos a imponer el dominio de Dios en la tierra. Somos la iglesia de Dios y todo se debe de sujetar a nosotros. Estamos para ser grandes, para ser presidentes, para ser gobernadores de los estados, recuperar, tener riquezas, tener tierras. Todo eso, hermano, es una doctrina antibíblica. Otro movimiento, arrebatar al diablo lo que es nuestro. ¿Usted ha oído eso? Tenga cuidado porque no todas las alabanzas son de Dios. Hay una alabanza por ahí muy famosa que pasa, que arrebato, pero la Biblia dice que todo es de Dios. Nuestra salud está en las manos de Dios. Nuestro trabajo está en las manos de Dios. Nuestra familia está en las manos de Dios. Nuestro futuro está en las manos de Dios, no del diablo. ¿Qué tipo de padre tendríamos si Dios es un padre que agarra, nos bendice y luego dice, no estoy contento, les voy a quitar, se lo voy a dar al diablo y luego que ellos peleen con él para que el diablo les vaya dando ahí poco a poco lo que yo ya les di a ellos? Sería un padre, ¿qué padre? O sea, hijos, si quieren bendición, pídansela al diablo y peleen con el diablo. Los cristianos que ignoran estas verdades pasan más peleando con el diablo por las bendiciones que dándole gracias a Dios por las bendiciones. Pastor, pero es que perdí algo. Dios ya lo sabía. En su voluntad soberana Él lo permitió. Arrodíllate, dale gloria, dale honra, dile, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Siga siendo bendito tu nombre, Señor. También el dominionismo enseña la conversión de todo el mundo a Cristo. Porque ellos dicen, no, nosotros estamos aquí en el mundo para imponer el dominio de Dios, para imponer el reino de Dios. Y por lo tanto, todo mundo tiene que convertirse a Cristo. Y eso es falso. Más adelante lo vamos a ver, pero le doy una adelantada. Si todas las almas se van a salvar, ¿para qué Jesús vino a morir a la cruz? Por los escogidos. Si todas las almas se van a salvar, ¿para qué existe el infierno? O sea, Dios se equivocó, hizo el infierno, después se arrepintió y decidió salvar a todas las almas. Más adelante vamos a ver eso. Mi Biblia dice que Dios es dueño de todo. En primer lugar, es dueño de la tierra, el mundo y su plenitud. Salmo 24:1. No el diablo, señores, no se equivoquen. El diablo no es dueño ni de su voluntad. Él es un mandadero de Dios. Salmo 24:1 lo encontró. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dios es dueño de todo. De las cosas grandes, de las cosas pequeñas, de las cosas visibles, de las cosas invisibles, de las cosas eternas, de las cosas temporales, de las cosas espirituales, de las cosas materiales. Todo es de Dios. Todo es suyo y Él tiene un control y un dominio soberano sobre todo lo que es suyo. Usted no tiene que, hay cristianos que a veces están haciendo una compra de una casa y algo pasó, ¿no? Se les cayó el negocio y diablo mentiroso, dice. Me quiere quitar mi casa que Dios me ha dado. Entonces, ¿qué tipo de Dios tenemos? Un Dios al que el diablo lo anda engañando y quitándole todo lo que Él tiene para nosotros. Por ahí me decían unos hermanos que iban a comprar su casa, ¿no? Que le decía a la señora, hermano, usted declárelo, usted pelee su bendición, no se deje que se la quiten. No, aquí dice que Dios es dueño de todo. Además, también Dios es dueño de toda la vida, no solamente humana, sino también de la vida animal. Vaya conmigo a Salmo 50:10, por favor. Espero que tengan paciencia hoy, hermanos. Porque mía es toda bestia del campo y los millares de animales en los collados. Cada animal que nace es de Dios, cada animal que muere es de Dios. Los animales terrestres son de Dios, los animales aéreos son de Dios, los animales de las aguas son de Dios, los animales anfibios son de Dios. Las bacterias, todo lo que existe es dado por Dios. Así que si alguien nos está oyendo y tiene ganados y todos son de Dios. De Dios son las almas. Ezequiel 18:4. Dice, he aquí que todas las almas son como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Cada ser humano que nació desde Adán, ¿sí?, hasta el fin del mundo, el último bebé que nazca, antes de que ya
se acabe la procreación humana, todas esas almas le pertenecen al Señor. Todas las almas que se salvan en el cielo son de Dios. Todas las almas que se pierden en el infierno son de Dios. Ahorita lo va a entender más adelante. Porque usted va a decir, no, pero si está en el infierno entonces no es de Dios. No. Entonces, ¿qué? ¿Son del diablo? No. ¿Quién dio vida? ¿Quién es el único que tiene poder para dar vida? Dios. Todas las almas son de Dios. ¿Han oído a gente que dice, vamos a arrebatarle las almas al diablo? Eso es antibíblico. Usted me dirá, pero pastor, entiéndalo, ¿en qué contexto lo dicen? Ellos dicen que si un borrachito no quiere saber de Dios, que hagamos guerra espiritual para que deje el alcoholismo y así él venga a la iglesia y se convierta. Pastor, es en ese contexto que lo decimos, pues aún así está mal. Tú puedes hacer guerra espiritual 1000 años por una persona, y si Dios en su soberanía eterna no lo escogió desde antes de la fundación del mundo para ser su hijo, más borracho se va a hacer. Porque la salvación no es algo que tú puedes lograr. Ustedes han oído a esa gente que dice, llevo 10 almas para el Señor, porque se basan en un proverbio que dice, el que gana almas es sabio. Pero yo le voy a decir la interpretación correcta de ese proverbio: el que gana almas es sabio y se llama Cristo. Él es el único que gana las almas, porque Él es el que murió por ellas en la cruz del Calvario. Usted puede ser un medio para hablarle a alguien de Dios, pero usted jamás va a ganar un alma. ¿O qué? ¿O lo crucificamos para que gane una? No, no hay más sacrificio que el que Cristo ya hizo en la cruz. Vamos a arrebatarle las almas al diablo. Dicen, pues si las almas son de Dios. Pastor, también las que se van al infierno también son de Dios. Ahorita lo vamos a aprender más adelantito. De Dios es la voluntad de la humanidad. Proverbios 19:21. Dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. La voluntad del hombre, Dios la conoce y es de Dios, aunque sea mala. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos creen que Dios ya sabía que Hitler iba a nacer y lo que iba a hacer? Dios ya lo sabía, por eso dijimos que es omnisciente. Dios ya sabía que eso iba a suceder. La siguiente pregunta sería, ¿por qué lo permitió? Aquí es donde muchos dicen Dios es malo, porque no entienden la soberanía. Sí, pastor, pero es que mataron gente inocente, niños en cámaras de gases, mujeres embarazadas, hicieron experimentos con los hombres, etcétera, etcétera. ¿Nosotros podemos hacer algo al respecto? No. El único que podía hacer algo al respecto dijo y decidió dejar que ese curso de esa historia siguiera el curso que tuvo hasta el final. ¿Por qué? ¿Lo entiendo yo? No lo entiendo. Es como lo paradójico de los atributos de Dios. Escuche, en cada doctrina de la Biblia que represente algo paradójico que uno no entiende, Dios lo hizo a propósito. Cada tema paradójico, por ejemplo, usted me dice, pastor, ya hablamos de que Dios es omnipresente y está en todos lados. ¿Dios está en el infierno entonces, pastor? ¿Dios está oyendo los gritos de las almas que están en el infierno? Dios es omnipresente. Decía por ahí un predicador, algunos creen que el infierno será tan terrible porque ahí no estará Dios. Y él decía, no, el infierno será tan terrible porque allí estará Dios, juzgando a los pecadores que se rebelaron contra su palabra. Y estos conceptos yo sé que a muchos el cerebro empieza así como a chicharronarse, ¿no? Sí, se fundió, humito por las orejas. Dios ya sabía todo lo que iba a pasar. Dios conoce, hermano, todos los detalles de la maldad, Dios las conoce. Si un secuestrador está planeando un secuestro, Dios ya lo sabe. Si ese secuestrador ya tiene a la persona secuestrada y decide cortarle un dedo, Dios ya lo sabía. Si ese secuestrador, después de que agarró la recompensa, dice, no voy a dejar pistas, y le mete 37 puñaladas, Dios ya sabía que le iba a dar 37 puñaladas. Y Dios ya sabía que 10 iban a ser en el hígado, 5 en el corazón, 4 en la espalda, 5 en la garganta. Dios ya lo sabía. ¿O no lo sabía? Sí lo sabía. ¿Y por qué permitió que pasara? Porque Él es soberano y Él hace como Él quiere. Pastor, ¿pero qué clase de Dios estamos hablando? Estamos hablando del Dios de la Biblia. Esa es la sorpresa para muchos que no conocen al Dios de la Biblia. Para nuestra mente finita, para nuestra mente finita,
Cada vez que una doctrina resulte paradójica y difícil de comprender, descanse. Dios lo planeó así. Él ya sabía que esa doctrina usted no le iba a entender. Descanse en eso, en que su voluntad es perfecta, es buena y agradable para usted, y que su plan y su propósito para usted al final es para bien. Dios tiene control sobre la maldad. Mire, esto viene muy a pecho para remachar esta verdad. Dios tiene control sobre la maldad. Hechos 4:27, por favor. Dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Este es el acto de maldad más aberrante en la historia de la humanidad. Es un acto de maldad contra el Hijo de Dios, contra Jesús, que es santo. ¿Adivine qué? Adivine entre comillas. Dios lo planeó. No solo lo planeó, lo permitió. Él decidió cuántos clavos le iban a poner, cómo le iban a atravesar con una lanza, le iban a escupir, arrancar la barba. La pregunta aquí es: si Dios permitió y planeó con un propósito eterno el acto de maldad más grande de la historia humana, ¿por qué usted se preocupa a veces cuando se le poncha la llanta? ¿O por qué usted se preocupa por una situación que tuvo un problema financiero o le quitaron el trabajo? Señor, ¿por qué permitiste que me quitaran el trabajo? Hermano, Dios permitió que su santo Hijo muriera en la cruz para que fuera salvo. Si permitió que sufriera el santo, pues ¿por qué hemos de recriminar si permite que suframos los pecadores? Dios no es malo, pero ¿por qué permitió tanta maldad sobre Jesús? Por amor. El plan soberano de Dios está motivado por su amor. Ese amor que Jesús, que el Padre, que el Espíritu Santo tiene por los pecadores, por los escogidos, por sus hijos, permitió que Dios soportara que esa maldad fuera derramada sobre su Hijo. Si Dios permite que suframos dignamente, pues Jesús sufrió por nosotros. Yo espero que esto les sirva para entender. ¿Y por qué hay tanto sufrimiento? ¿Y por qué Dios permite la maldad? Bueno, si Dios permitió la maldad sobre su Hijo, tenemos que entender y tratar de aceptar todas las maldades que Dios permita que pasen en esta tierra y en nuestra vida. De Dios son todos los espíritus, aún los inmundos y los demonios y el diablo. Primera de Reyes 22:23, por favor. Aquí estamos hablando en el punto de que Dios es ¿qué? Dueño de todo, amén. Dios es dueño de todo. Dice: y ahora he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Habían unos falsos profetas en Israel, y aquí dice que Dios había puesto ese espíritu de mentira en la boca de ellos. Ahora, ¿Dios es mentiroso? No. Dios no miente, Dios es veraz. La motivación de la mentira era porque eran ¿qué? ¿Eran falsos profetas o verdaderos profetas? Eran falsos profetas. El rey, ¿quién fue? ¿Se acuerdan? Josías y Acab fue cuando fueron a la guerra. El rey no quería a esos profetas. El rey le dijo a Acab: ¿no tienes un profeta de Jehová? Así que lo único que Dios hizo fue usar las malvadas intenciones de ellos, porque ya eran falsos profetas. Pero Dios lo permitió, Dios lo ordenó. Dios lo ordenó. La orden detrás de que ellos dijeran esa mentira fue de Dios. Pero entienda que no fue que Dios esté mintiendo. Entienda la naturaleza en la que se están dando las cosas. El diablo, todos los demonios están controlados por Dios. Cuando usted no entiende esto, usted va a pasar peleando contra el diablo más que adorando a Dios. Pero le tengo una buena noticia: Dios es omnisciente, Él sabe todo lo que te va a pasar, es omnipresente, está en todos los eventos de tu día, de tu vida, de tu año, y es omnipotente. Él puede alterarlo, cambiarlo, pero si desde antes de la fundación del mundo Él decidió que no lo haría, entonces pasará y tú debes de aceptarlo. Dios es soberano sobre las enfermedades. Éxodo 4:11. Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo y al que ve y al ciego?
¿no soy yo Jehová? Dios decide cada enfermedad sobre cada persona. Hace un año me hice un chequeo médico y me dijo el doctor, dice, está bien, solamente tiene usted el hígado inflamado. Comer mucha grasa, hermanos. Me dijo, bájele a las grasas, coma cosas verdes y se va a recuperar. Así que eso hice. Comencé a comer pasto y todo eso. Le digo pasto, le digo a las verduras, ¿no? Todo lo verde, porque eso me iba a ayudar a recuperarme. El día de hoy, yo no sé si estoy padeciendo una enfermedad grave que se me haya desarrollado en este año, porque no me he hecho un chequeo desde el otro año, ya me toca. Pero vamos a suponer, hermano, que en este año se me desarrolló un cáncer. Vamos a suponer, no se emocionen. Y que está en una etapa avanzada en donde ya no tengo cura. ¿Quién lo permitió? Dios. ¿Quién lo ordenó? Dios. ¿Por qué Dios no permitió que yo me hiciera un chequeo antes, hombre, para que fuera curable? ¿Y por qué permitió que hasta la etapa 4 yo lo descubriera? Él lo decidió así. Muchos, ay no, el diablo quiere matar al pastor. Hermanos, guerra espiritual para echar fuera ese cáncer. No, hermano, si Dios es el dueño de todas las enfermedades y Él las pone en la vida de cada persona. No, pastor, hay unas enfermedades que es producto de que uno come mal. Sí, pero eso Dios ya lo sabía, yo lo había decretado desde antes de la fundación del mundo que usted iba a ser glotón. Cada niño que nace con una enfermedad, la que sea, lamentablemente los niños a veces nacen con enfermedades. Todo el mundo debemos de amarlos y de quererlos. Nacieron, qué sé yo, con una situación renal, con una situación mental, con un síndrome. Dios lo decidió, Dios lo planeó. Dice que Él hizo al sordo, Él hizo al mudo. Así que, hermanos, todos los que tenemos situaciones de salud, pues confiemos, tranquilos, esperemos en Él. Esperemos a ver qué pasa con su plan eterno para nuestra vida y para nuestra alma, que es eterna. Dios es soberano sobre los desastres naturales, 3:6. Amós 3:6, rápido, hermano. Dice, se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Todos los desastres, los huracanes, las tormentas, las inundaciones, los terremotos, los derrumbes, todo lo que sucede, hermano, Dios lo planeó y Dios lo controló y lo decretó desde antes de la fundación del mundo. Esto contradice la doctrina que dice, Dios, hazme feliz, Dios, haz lo que yo quiero, cúmpleme todos mis deseos. No, esto completamente contradice. Dice que todo lo malo o toda la maldad que pasa en algún lugar, alguna ciudad, viene de parte de Dios. Espero muchos no apostaten la fe al oír esta enseñanza, Bueno, ¿y a qué Dios estoy siguiendo? Pues al Dios de la Biblia. Pero es que el Dios al que tú conoces es un Dios con D minúscula porque no has estudiado la Biblia. Es un Dios falso, un Dios de ciertos movimientos religiosos, de ciertas corrientes doctrinales que te han metido a todo eso, a decretar, a pelear contra el diablo y a hacer todo eso. Pero eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice que Dios es dueño de todo, es soberano. ¿Decimos amén? Bueno, vamos a continuar porque ya los veo un poco así como cansados. Aunque en esas cosas puede suceder que mueran niños, ¿verdad? Mueren niños enterrados, a veces se deslavan las montañas, mueren ancianos, mueren mujeres embarazadas, mueren animales. Dios lo permitió, Dios ya lo sabía. Número 1, Dios ya lo sabía. Número 2, Dios estuvo presente. Y número 3, tenía el poder para cambiarlo y decidió no hacerlo. ¿Qué tenemos que hacer? Respetar eso, porque Él es Dios. Pastor, pero como no le ha pasado a usted, bueno, y si me llegara a pasar, ni modo. Hace un año que le detectaron cáncer a mi esposa y hay que vivir lo que uno predica, hermano. Un montón de gente fue a la casa que a querer hacer guerra espiritual. Ninguno de ustedes, ya aprendieron, pero gente de otras iglesias. Pastor, hemos venido, llegó una señora ahí, a echar fuera ese cáncer. Y toca ser cortés, toca ser educado y toca pues rebuscarse uno para salir del paso. Y mi esposa está sana, gracias a Dios. No va a decir que esa señora ande diciendo por ahí que ella la sanó. No, sino que Dios en su soberanía ya sabía lo que Él iba a hacer.
Dios controla todo lo que pasa, hermanos. La política, mire, vayamos a Daniel 2:20, por favor. Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría, el mundo, los tiempos y las edades. Dice: quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. No se preocupe por la política, hermano. Ya en noviembre son las elecciones, en enero estrenamos presidente, pero la Biblia dice que cuando el malo reina es por culpa de ¿quién? Del pueblo. Por culpa del pecado del pueblo. Ayer estábamos comentando con unos hermanos y yo les decía: hermanos, ¿cómo es posible, verdad, que un país tan poderoso, tan grande, tan rico, donde hay tanta gente inteligente, hermano, la mayor parte de inventos y descubrimientos y que avances en internet, avances en tecnología y el Google y el Facebook y no sé qué, todo sale de aquí de Silicon Valley, de California? O sea, este país está lleno de genios y los dos por los cuales hay que votar, uno no sabe cuál es más malo que el otro. ¿Sí o no? ¿Sí? Pero ¿dónde están los genios de este país? ¿Por qué no se trata de votar entre uno bueno y uno malo, sino que se trata de votar entre uno malo y uno peor? Pero ¿sabe qué? A final de cuentas, Dios quita reyes y Dios pone reyes. Escuche, cuando el malvado reina es por el pecado del pueblo, y cuando el justo reina es por la misericordia de Dios. Así que Dios sabe lo que va a hacer. ¿Podemos esperar una excelencia en el próximo presidente? Aún David, un hombre conforme al corazón de Jehová, cuando le tocó hacer su posición política, falló y fue injusto. ¿Qué nos toca entonces? Esperar y confiar ¿en quién? En el soberano. El presidente de aquí de Estados Unidos va a pensar: él es soberano sobre el país, pero nosotros confiamos en uno que es soberano sobre él, soberano sobre el universo y sobre todas las almas, dueño de todas las almas. Dios controla el tiempo en que usted va a morir. ¿Usted sabía que Dios ya tiene escrito el día que usted va a morir? Vaya conmigo a Hechos 17:26. Dice: de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habitasen sobre toda la faz de la tierra. Mira, aquí está la respuesta para aquellos que dicen: es que las razas, es que ¿quién hizo al hombre? Dice que de una sola sangre hizo todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dios ya sabe cuándo vamos a morir. Ojalá y falte mucho, ¿verdad, hermanos? Ojalá y falte mucho. Pero ¿y si nosotros no sabemos? Si ya Dios sabe que nos falta poco, unos días. Se va a resbalar con un jabón usted ahí en la bañera, hermano. Él tiene el control de la vida, también de la vida de los animales. Mateo 10:29. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. ¿Usted se imagina cuántos pajarillos existen en el mundo, hermano? Si bosques, hay millones de bosques, y en cada bosque hay millones de pajaritos, y Dios sabe cuándo cada uno de esos pajaritos nació, y van a morir cada uno de esos pajaritos. ¿Y quién de ustedes vale más que uno de esos pajaritos? Más que una cotorra, más que un hermano cuervo, un zopilote. Todos valemos más que esos pajaritos. La misma Biblia lo dice: y más vales vosotros que una de esas avecillas. Dios tiene control aún de las cosas más pequeñas. Es más, dice que hasta de nuestro cabello. El verso que sigue, Mateo 10:30. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Fíjese, están contados. No solamente los cabellos. La Biblia dice que Dios ha contado las arenas del mar, las estrellas del cielo, las avecillas, lo acabamos de ver. Y sus cabellos de usted también están contados. Nada escapa a su omnisciencia, a su omnipresencia, a su omnipotencia. Él pudo haber evitado que se te cayera el pelo, pero Él dejó. Dijo: está bien. Sí. ¿Pudo haberlo evitado? Sí. Señor, ¿y por qué se me está cayendo el pelo? ¿Pudiste haber hecho algo? No quise. Señor, pero es que así no me gusto, no me veo bien. Ni modo, la cero. No pelee con Dios, hermano. Dios tiene todo el control absoluto de todas las cosas. Y ahora vamos a entrar a un tema controversial.
¿Y qué de la salvación, pastor? Efesios 1, 3 al 6. Vamos ya en la recta final. La soberanía de Dios y la salvación. Efesios 1, 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Para qué te escogió Dios? ¿Para que vivas un cristianismo como quieres, mediocre? Pecando, santificándote, a veces sí, a veces no, congregándote, sirviendo, haciendo lo que quieres. No, dice que eso fue para que fuese santo sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. El tema de la predestinación y la elección es un tema difícil. Yo voy a tratar de explicárselo un poco sin agarrar una postura y imponérsela, pero yo quiero que usted abra su mente. Vamos a hacer 3 preguntas que nos van a ayudar a entender este asunto de que Dios a usted le escogió antes de nacer, porque la Biblia lo dice. Esta es una doctrina que no se puede negar, ¿ok, hermano? Alguien, no, yo no creo que Dios me escogió antes de nacer. Entonces borre esa parte. No, es que yo no creo en la predestinación. Entonces borre Romanos 8, 28 al 32. Pero hay que entenderla también en su contexto para no irnos al extremo, hermanos, ¿ok? Hay que entenderla en su contexto. Primera pregunta. ¿Sería injusto si Dios hubiera decidido no salvar a nadie? O sea, supongamos que Dios antes de la fundación del mundo, Él dijo, bueno, van a existir tantos billones y billones, trillones o cuatrillones, qué sé yo, de seres humanos, y yo he decidido que todos, por el pecado de Adán, escuche, todos se vayan al infierno. Pregunta, ¿sería injusto Dios? No. Ponga atención, ponga atención. Eso no sería injusto. Porque ¿cuál es la retribución del pecado? La justicia de Dios. Y el pecado nos separa de Dios y nos manda a un lugar de condenación eterna. Si Dios hubiera decidido no salvar a nadie y todo mundo desde Adán hasta la última alma que nació antes del fin del mundo fueran al infierno, Dios seguiría siendo justo. No habría hecho nada malo que vaya ni contra su santidad, ni contra su moral, su amor o su bondad. No, Él simplemente seguiría siendo Dios, perfecto en su Trinidad. El amor más perfecto que existe es el amor del Padre hacia el Hijo, el amor del Padre hacia el Espíritu Santo, el amor del Hijo hacia el Padre, etcétera. El amor intratrinitario, que es de donde sale todo el amor hacia nosotros. Dios seguiría siendo Dios, aun cuando todas las almas nos hubiéramos ido a una condenación eterna. Le voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que un juez está enjuiciando a una persona, a un asesino, y todas las pruebas dicen que él es, y lo confías, él dice, sí, yo asesiné. Ya no hay más duda, él fue, y la familia está enojada, y todo el mundo está, la familia del que murió está enojada, y la familia del asesino está triste, y todo el escenario está para que el juez dé ¿qué? Una sentencia. Pregunta, si el juez dejara en libertad a esa persona, ¿sería un juez justo? No, sería un juez injusto. Tiene que ¿qué? Condenarlo a la cárcel. Y eso lo convierte en un Dios ¿qué? En un juez justo. Es exactamente lo mismo. Si Dios hubiera decidido no salvar a nadie, por cuanto pecamos, no hay ninguno bueno, no hay uno que busque a Dios, no hay quien haga el bien, todos se apartaron a una y todos nacemos en pecado y destituidos de la gloria de Dios, Dios sería justo en mandar a todas las almas al infierno. Siguiente pregunta. Ahora, ¿no sería más justo que Dios hubiera decidido salvar a todos? Ya se me duermen. ¿No sería más justo que Dios hubiera decidido salvar a todos? ¿Por qué Dios antes de la fundación del mundo no dijo, desde Adán hasta el último ser que nazca en la humanidad serán tantos quintillones de seres humanos y yo he decidido que todos se salven? No va a existir maldad, no va a existir el diablo, no va a existir el pecado. Por lo tanto, todo mundo va a ser salvo. Esta pregunta que le acabo de plantear representa una paradoja para nuestra mente. Esta pregunta no tiene una respuesta satisfactoria para nuestra mente. Lo que sí sabemos es que Dios no ha decidido salvar a todos. ¿Por qué? Por eso hizo el infierno. ¿Por qué? Por eso Jesús murió en la cruz. No hay una respuesta satisfactoria que yo le diga,
Pastor, ¿y por qué Dios no decidió salvar? No, pues si yo supiera eso, ¿se imagina? Pues, ¿quién sería yo? Ya alguien casi que fue al cielo y platiqué con Dios y Dios me lo contó. No, eso lo dejó solo bajo su sola potestad y bajo su soberanía. Pero la siguiente pregunta es la que nos va a ayudar a entender un poco más acerca de la salvación y la soberanía de Dios. Escuche, la tercera pregunta: ¿es justo que Dios decida salvar solo a unos cuantos? Porque eso es lo que ha hecho Dios. Dios ha decidido que de todos los habitantes del mundo, salvar a unos cuantos. ¿Eso lo hace injusto? No, eso lo hace soberano. Vaya conmigo a Romanos 9:15. ¿Y por qué, pastor? Recuerde que el que se perdió no se perdió en injusticia. El que se pierde se perderá en la justicia de Dios. Entonces el que se salva, ahorita lo vamos a ver. Romanos 9:15. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré. ¿De quién? Del que yo me compadezca. Yo tendré misericordia y de mí, Señor, de mí. No, del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Aquí le va la respuesta. Dios no salva a los pecadores o a sus hijos por una cuestión de justicia. Dios nos ha salvado a nosotros por una cuestión de misericordia. Lo voy a decir una vez más. Los que son salvos no son salvos por justicia, son salvos por misericordia. Por justicia, ¿qué recibiríamos? Condenación. Si Dios aplicara con sus hijos, acuerde cuando hablamos del amor de Dios, el amor por sus hijos, ¿se acuerda? El amor por la humanidad, que dijimos que tiene tres facetas: el amor de su buena voluntad, Dios es un Dios que tiene un amor hacia todos los seres humanos; el amor de su providencia, Él provee para todos, buenos y malos; y el amor por los salvos, que es un amor eterno. Ese amor que Dios tiene por los salvos, por los escogidos, es un amor por pura misericordia. Usted no hizo absolutamente nada para ser salvo. Nada. Dios lo escogió a usted ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. Si usted le empieza a pedir a Dios justicia, usted va a recibir juicio. ¿Sabe qué tiene que pedirle a Dios usted? Misericordia. ¿Cómo oraba el pecador publicano? Sé propicio a mí, pecador, ten misericordia de mí. Nosotros somos salvos por misericordia, no por obras de justicia, porque es aquí donde mucha gente malinterpreta este tema. Dice: no, yo soy hijo de Dios porque pues, algo he de tener de especial. No, tú no tienes nada de especial. Fue la misericordia de Dios la que te escogió. Entonces fíjese, aquí va ya el desenlace del tema. Los que se van al infierno porque Dios es justo y Dios está aplicando con ellos su justicia. Y los que se van al cielo porque Dios decidió tener misericordia de ellos y decidió compadecerse de ellos. O sea, ningún alma se pierde por injusticia. Todas las almas que se pierden es porque Dios está ejerciendo su justicia sobre el pecado. Charles Spurgeon dijo esto. Dijo: yo doy gracias a Dios que Él me haya escogido antes de nacer, porque quizás después de nacido no me hubiera escogido. Usted no se ha preguntado a veces, si usted dice: oye, yo soy cristiano, soy hijo, ¿y por qué? Y usted se pone a pensar: pero yo hice cosas horribles. Aquí ya vemos muchos que si nos tocara confesar algunos pecados que usted hizo cuando nadie lo vio, que siguen en secreto, que siguen siendo secretos, que usted no le ha confesado ni a su cónyuge, ni a su madre, ni a su padre, para que no suene feo, usted se moriría de la vergüenza de decirlo o de contarlo. Y usted se pone a pensar: pero espérate, pero si yo haciendo esos pecados tan grotescos y esas cosas tan horribles, Dios me escogió, ¿qué clase de Dios es? La respuesta es que Él te escogió antes que los cometieras. Ahora, esto no significa que Él no sabía que tú los ibas a cometer. Él te escogió antes de la fundación del mundo, te mandó a la existencia, pero Él ya sabía los pecados que ibas a cometer y Él sabía que te iba a redimir, iba a tener misericordia de ti sobre esos pecados. Ahora, esto no es una licencia para pecar, porque muchos pueden decir: Dios allá en la eternidad ya sabe que el jueves que viene me voy a ir a echar unas tequilas. Pues no se haga el inteligente, hermano. No, nosotros tenemos que buscar la santificación. A mí me ayudó mucho comprender esta verdad, porque yo muchas veces decía: pero ¿cómo es posible? ¿Por qué Dios me escogió? Es que para empezar me escogió antes de que yo naciera. En segundo lugar, me escogió sabiendo ya los pecados que yo iba a cometer. ¿Cómo se llama eso, hermano? Eso se llama misericordia y amor eterno.
¿Y a quién le plació? A Él. ¿Fue tu decisión? No. ¿Hiciste algo para merecerlo? No. Quizás eras peor que muchos que Dios decidió no darles misericordia, sino juicio. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Cuando yo comprendí esta verdad, yo me empecé a sentir, wow, ¿qué clase de Dios tengo? Tengo un Dios que me escogió antes de nacer. Tengo un Dios que ya sabía todo lo que iba yo a hacer. Cosas y pecados, hay pecados que son privados, que no se los confiesas a nadie. Y Dios ya sabía que yo lo iba a hacer y aún así me extendió su misericordia. Ahora entiéndase, antes de Cristo, ¿ok? Pecados antes de Cristo, hermano. No se vaya a confundir, ¿ok? Antes de Cristo. Nuestra última cita de esta tarde, Daniel 4:35. Entonces, hermano, mire, sea un eterno enamorado de Dios. Usted es un escogido, usted es un hijo, usted es uno de los suyos. No se preocupe, tranquilo, deje que el mundo diga, no, es que tú eras esto, es que tú eras aquello. Dile, sí, pero es que lo que tú ignoras es que Dios ya lo sabía que yo era eso. Él no me escogió y se equivocó al escogerme, Él ya sabía. Él me dio la vida antes de que yo existiera. Daniel 4:35, con esta cita cerramos y unos comentarios y declaraciones finales ya para concluir. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los que habitan en la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? O sea, no hay nadie, Él es soberano, a Él nadie le da instrucciones. Su reinado es soberano. 7 aspectos para concluir del reinado soberano de Dios. 7 aspectos que quiero que usted los tenga. Esto lo tomé de un estudio del doctor Steve Lawson. Escuche, número 1, la soberanía de Dios es exclusiva. Exclusiva. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios no está reinando junto con el diablo. Dios no está reinando junto con el ser humano, junto con la madre naturaleza. Algunos dicen, la madre naturaleza nos deparó para hoy lluvia. No, fue Dios. Dios no comparte su reinado soberano con nadie, es exclusivo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo desde la eternidad en un reinado exclusivo de ellos. También es un reinado soberano continuo. O sea, está presente 100% en todo momento. Dios reina en todos los tiempos, en un presente continuo, es una soberanía continua. Nunca hubo un momento en la historia del pasado donde Dios no haya reinado soberanamente, ni habrá un momento en el futuro de la historia donde Dios dejará de reinar. Es soberano, es continuo, es el tiempo, la conjugación del verbo es presente continuo, soberano. 3, la soberanía de Dios es activa. O sea, Dios no es un Dios pasivo, sino es un Dios que reina en forma activa. No es un observador de lo que pasa, es un protagonista de todo lo que pasa en el universo. Él lo decretó antes que pasara, decretó cómo pasaría y tiene el control de lo que está pasando. 4, es absoluto. Esto significa que reina sobre todas las áreas del universo. No existe algo fuera de su alcance o fuera de su dominio. Cuando Él decidió poner un límite a su omnisciencia para ignorar el fin del mundo, fue algo voluntario. 5, la soberanía de Dios es poderosa. Dios reina como un rey majestuoso. Todas las cortes celestiales le rinden honores. Es santo, es todopoderoso, es perfecto. Todos sus decretos sucederán. Sí, no es como un presidente que de repente comenzó a reinar y le dieron golpe de estado y lo quitaron y los decretos presidenciales que había hecho ya no se hicieron. No, lo de Dios es inamovible. Es la que sigue. 6, inmutable. La soberanía de Dios es inmutable. Todo pasará menos su palabra. 7, la última. La soberanía de Dios es eterna. O sea, Dios no está en peligro de dejar de ser rey. Dios no está en peligro de envejecer. No está en peligro de morir o que alguien lo quitará. Dios es rey, poderoso, santo y eterno. Incline su rostro.
El amor ágape en el matrimonio consiste en que la felicidad de la persona con la que estás casado es antes que tu felicidad.